Saludos, saludos, te mando un grandísimo abrazo de luz y en este video te voy a compartir un poco sobre mi proceso del despertar espiritual y cómo hice para entender qué era lo que me estaba sucediendo. Cuando tuve mi despertar, básicamente estaba muy confundido, no sabía por dónde coger, empecé a sentir que la vida no tenía sentido, empecé a sentir que mi vida era un desperdicio, como que no sirvo para nada y no tengo ningún propósito definido en la vida. Sin embargo, cuando uno decide que va a empezar a cambiar, o más bien se renuncia a que no sabe cómo funciona la realidad, es cuando esa frase empieza a tomar como fulgor. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y básicamente me doy cuenta de que lo que me sucedió a mí es como un proceso que le ha sucedido a muchas personas. Es básicamente como un patrón que se repite en la conciencia cuando el alma encarna en un cuerpo. Entonces yo me sentía como, bueno, solo, como soy la única persona que está experimentando esto en este momento. Y bueno, mi despertar espiritual fue hace ya casi 10 años, fue en el 2014, fueron hace 8 años. Entonces, digamos que desperté en un momento en donde toda la sociedad, pues había eso, ¿cierto? Habían cosas espirituales, pero no tanto como ahora, porque ahora estamos como en un despertar masivo de conciencia debido a toda esta farsa. Está obligando a las personas a despertar y a cuestionar su vida, pero en ese momento era como, yo estoy solo. Obviamente no estaba solo, pero eso era lo que decía mi ego, ¿no? Mi mente, como, ay no, mi familia no me entiende. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces, lo que sucedió después de ese despertar, ¿no? Y eso fue como producido por muchas cosas en mi vida, como por la tendinitis, por una ruptura amorosa, o sea, todo lo malo que te puede pasar en la vida me sucedió a mí, excepto como, bueno, perder a alguien así como de la familia, pero mi enfermedad del hombro, el corazón, mi corazón roto, esa ruptura romántica que tuve, que me hizo llegar a depresión, esa confusión, la falta de como propósito en la vida, todo se acumuló y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Luego me di cuenta de que ese proceso le pasa a muchas personas, pero una persona que se llama Fernando Malcún, que es aquí de Bogotá, bueno, es de Colombia, él me explicó qué era lo que realmente me estaba sucediendo y eso me hizo como estar un poco más calmado y entender que simplemente estoy pasando por un proceso. Eso fue en el 2014. Entonces después de eso empecé a entender por qué me había pasado la depresión y por qué tuve la tendinitis y por qué me sentía así. Pero todo se puede reducir, es como la manera como yo estaba viviendo no era la manera que yo realmente deseaba, era la manera de alguien más. Entonces esa manera de alguien más finalmente me llevó a saturarme de sufrimiento y poder renunciar y decir, no sé cómo manejar mi vida. Siempre había estado en la lucha. Es que de hecho voy a hacer un video de como unos posts que tiene Fernando Malcún en la cuenta de Instagram porque explica paso a paso literalmente lo que me pasó a mí. Es literalmente, es como ningún post le falla. Es como si me estuviera contando mi historia. Entonces voy a hacer un video de eso. Déjame saber si te gustaría saber cómo fue mi proceso. Y si estás en la lucha, mucha gente dice, la vida es una lucha, estoy en la lucha. ¿Cómo estás ahí en la lucha? Todas estas cosas están basadas en creencias falsas. Y eso era lo que a mí me pasó. Cuando me preguntaban, Diego, ¿y cómo estás? No, pues en la lucha, tengo este hombro hecho nada, me terminé con mi ex, no sé qué hacer, no sé qué estudiar en mi vida, no sé para dónde coger. Estoy en la lucha, ¿cierto? Y finalmente esa lucha es como resistencia a la vida, resistencia a lo que estoy viviendo. Y finalmente esa lucha te va a saturar de sufrimiento como me pasó a mí. Después de estar tan saturado de sufrimiento, dije como yo no sé manejar la vida, yo no sé cómo funciona la realidad. Voy a soltar mi ego un momento, voy a soltar la idea de mí, voy a abrirme a que me digan una manera de vivir, ¿cierto? Como que me digan otra forma. Y cuando hice eso, ¿cierto? Como esa renuncia mental, como no sé por dónde coger, necesito ayuda. Me volví humilde, no diciendo como ya me lo sé todo, no tienen que ayudarme, no se preocupen, ya tengo toda la vida arreglada. No, hay veces en donde uno realmente no sabe cómo funciona la realidad. Y eso fue producido por el sufrimiento. Y cuando hice eso, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Empecé a sentir que la información me llegaba en el momento exacto. Y lo más importante después de que me llegó la información fue que empecé a practicar la información. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a recibir la información de sabiduría, porque él le dice así. Y básicamente es que para eso estamos aquí en la Tierra. Nosotros estamos como almas encarnadas para experimentar, para aprender.
que significa recordar cómo hacer algo y poder enviarle esa información de vuelta a Dios, de vuelta a la fuente, porque la fuente no puede experimentarse a sí misma siendo el todo absoluto que es. Necesita separarse o dividirse temporalmente en un cuerpo para poder que esos cuerpos o todos estos 7 billones de personas que están en la Tierra le puedan llevar información y él pueda conocerse a sí mismo. Entonces básicamente fue lo que me pasó. Todas esas experiencias estaban, digamos que predisponidas por mi propia alma para poder llevarle ese tipo de información exacta de vuelta a la fuente. Y cuando empecé a aplicar esa información, empecé a sentir que mi mente estaba llena de información falsa. Es lo que él dice, información de sabiduría. ¿Por qué es de sabiduría? ¿Y por qué es falsa? ¿Sabes qué es de sabiduría? Porque la información que tú estás usando para fundamentar tus decisiones te produce alegría y orden, ¿cierto? Como todo lo que es bueno en la vida, estás en armonía con el universo, estás siguiendo las leyes del universo. Entonces la información que tienes ahorita es verdadera, pero si tienes información falsa con la cual usas para fundamentar todas tus decisiones, pensamientos, emociones y hábitos, etcétera, y te produce sufrimiento, estás lleno de información falsa. Entonces, si estás sufriendo mucho, si estás en estados del no ser, en estados de vibración baja constantemente, es porque tienes programas negativos o falsos que ni siquiera son tuyos, son de otras personas, de tu familia, del entorno, de la cultura, de la sociedad, de la religión, de la música, de los medios. Todas esas cosas están diseñadas para mantener a estas almas enfocadas y enredadas en las cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque no quieren que nosotros nos desconectemos de ese patrón y ese modelo del miedo, porque si lo hiciéramos estaríamos conectados y empezaríamos a ser receptivos a la información de sabiduría y nos podríamos salir del adoctrinamiento, del todo lo del dogma, ¿cierto? Lo que nos han enseñado y que tienes que hacer. Eso fue lo que empecé a sentir cuando empecé a recibir la información de sabiduría, luego de haberla aplicado. No solamente es como, ok, ya tengo la información. Sí, la respiración tiene que ver con la mente. Si yo respiro y me pongo a observar mi respiración sin juzgarla y empezar a ser el testigo de mis pensamientos, ¿cierto? La conciencia que observa la respiración y los pensamientos, voy a empezar a calmar mi mente. Y mi mente es lo que me hace sufrir, porque la mente está basada en programas negativos y toda la conversación interna que yo tenía en ese momento era negativa. Y yo creía que esos pensamientos era yo. Y yo les creía todo. Tengo un pensamiento negativo. Tengo un pensamiento suicida. Es la verdad. No, me siento deprimido. ¿Cómo estás? Estoy mal. ¿Por qué? Porque es que tengo muchos pensamientos suicidas. Pero luego me di cuenta, yo no soy nada de eso. Pero fue después de haber aplicado la información, es decir, sentarme y empezar a observar mi respiración. Y entonces empecé a salirme del adoctrinamiento. Esto te lo cuento no para que digas, Diego es muy duro, se salió del adoctrinamiento, es más evolucionado que todos. Este es mi proceso, realmente. Puede que tú compartas de cierta manera algún tipo de información o algún tipo de punto que he compartido hasta ahora, pero la idea es que no basta solamente despertar, sino aplicar la información y tener tu propia experiencia, es decir, verificar si la información que estás recibiendo es verdadera o es falsa. ¿Cómo sabes que es verdadera? Si te sientes bien, te sientes en armonía, feliz, alegre. ¿Cómo sabes que es falsa? Si te sientes triste, deprimido, con orgullo, con ira, con miedo, con vergüenza, con culpa. Si te sientes así es que tienes un programa falso en tu mente. Es así de sencillo. Y la mayoría del planeta, las personas están en esos estados del ser. Que me siento triste, que me siento deprimido, que me siento ansioso, que me siento culpable, que me siento con vergüenza, que no me siento suficiente. Me siento a veces actuando desde el orgullo, soy muy impulsivo, soy muy reactivo. Todas esas cosas nacen porque tienes un programa en la mente que no es falso, que es falso, que es de alguien más. Pero entonces cuando uno empieza a darse cuenta, esto no es mío, esto es falso. Bueno, yo sé por qué es falso porque me siento así. Yo sé por qué es verdadero porque me siento así. Entonces uno empieza el proceso de empezar a desinstalar esos programas aplicando la información que te va llegando. ¿Cómo hice para que me llegara esa información? Simplemente darme cuenta de que yo no sé. Es decir, ser honesto conmigo mismo y decir, no tratar de convencer a todo el mundo y como yo ya tengo todo solucionado. No tengo todo solucionado, no sé cómo manejar mi vida, no sé cómo funciona la realidad, no sé controlar y manejar mis pensamientos, no sé manejar mis emociones. Cuando uno hace eso, desde esa humildad, el universo, o como quieras decirle, Dios, la fuente del todo,
El Espíritu Eterno te va a enviar la información que tú necesitas en el momento perfecto y preciso y exacto. La que tú necesitas, sea la que sea. A mí me llegó, fue como, hay una relación entre la mente y la respiración. Hay una relación directa. Ponte a ver qué pasa, practícalo, a ver cómo te sientes. Y entonces fue lo que hice, wow, me siento mucho más calmado, ya no estoy ansioso, ya no estoy deprimido, porque la depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es vivir en el futuro. Cuando te conectas con la respiración, estás viviendo en el momento presente. Y bueno, cada vez me he dado cuenta, yo siento que me falta esto, no sé cómo solucionar esto. Por favor, envíenme información. Y llegaba la información, y no solamente me quedaba con la información, sino empezaba a aplicarla. Y la verificaba en mi propia experiencia. Es lo que muchas personas, yo siento que les hace falta en el camino espiritual. Que alguien les dice algo en videos como estos, youtubers o documentales, y lo toman como la verdad, sin antes ellos haberla verificado en su propia experiencia. Entonces realmente otra vez, en todos estos videos yo no te pido que me creas, yo no te pido que me tomes como tu gurú, como tu maestro y nada, porque tú eres tu propio maestro, síguete a ti. Yo solamente estoy aquí compartiendo mi experiencia, que de alguna manera pueda inspirarte y tocarte como para empezar a practicar, porque eso es lo que todos necesitamos hacer, practicar, buscar nuestra propia experiencia interior, no es no estar viviendo de opiniones de los demás. ¿Sabes que yo vi un video que decía la ley de atracción, no sé qué? Esta es la verdad. ¿Ya lo probaste? No, es que yo solo lo escuché. Bueno, entonces, practícalo y date cuenta y verifica por tu cuenta si eso es verdad o no, ¿cierto? Porque al final no se trata de acumular conocimiento, sin nunca aplicarlo. La sabiduría es el conocimiento aplicado, es decir, te llega la información necesaria, como que, esto es lo que yo necesitaba, pero no haces nada. No, esto que yo necesitaba voy a ponerlo en práctica. Y si no lo pones en práctica es probablemente porque tienes un programa negativo en tu mente que te dice, no vale la pena, no, eso yo creo que no sirve. La mente siempre te va a tratar de mantener en el mismo lugar. Estamos llenos de programas falsos. Y la información de sabiduría es lo que literalmente nos va a salvar, lo que nos va a conectar a nuestra verdadera esencia. Y para darse cuenta de eso, es necesario que uno empiece un proceso de introspección, autoindagación, autorreflexión, volver el ojo hacia adentro, dejar de buscar las respuestas afuera. Obviamente la información te va a llegar afuera, pero finalmente vas a pasar esa información por el filtro interno de tu propia experiencia. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta si esa información te sirve o no te sirve, la usas o no la usas, la tienes o la botas. No sigas solamente ideas ciegamente como, sí, es que esta persona lo dice. Es que suena muy bonito y mira cómo habla, suena muy genial. Bueno, pruébalo en tu vida y date cuenta de que, bueno, entonces esto ya es parte de mí. Por ejemplo, la respiración ya es parte de mí. Y es como empezar a salirse de ese adoctrinamiento para empezar a sintonizar la verdadera esencia de cada uno de nosotros. Y literalmente la vida va a empezar a arreglarse por sí sola una vez empieces con compromiso ese proceso de autodescubrirte, más bien ese proceso de desaprender, de ser lo suficientemente humilde para decir, yo no sé, lo que yo tengo en mi mente pensé que era la realidad, pero no es. Muchas personas no están dispuestas a hacer eso porque dicen, no quiero aparentar ser débil, yo ya lo sé todo, el ego dice como, yo ya lo sé todo, no quiero que me digan nada más porque no necesito nada más. Y cuando uno hace eso, se cierra a la información que puede ayudarte en tu vida. Uno se cierra. Entonces, necesitas ser lo suficientemente humilde para decir no sé y pedir la información. Bueno, yo no sé cómo hacer esto. Por favor, ¿cómo puedes pedir? Con una oración, con una meditación, simplemente pensando, ¿cierto? Escribiendo. Puedes pedir de muchas maneras. Honestamente, necesito información para ayudarme a mejorar este aspecto de mi vida. Y obviamente te va a llegar. No te va a llegar en el momento exacto. Solamente pídelo y mantente receptivo a todo lo que va a suceder en tu ambiente externo. Te va a llegar una película, un documental, una canción, un libro, una persona, etcétera, 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 de muchas maneras. Y luego de que tienes esa información, aplícala. No tú solamente te quedes con conocimiento, empezar a acumular, sino trata de pasar ese conocimiento a sabiduría y lo haces es aplicando ese conocimiento. Espero te haya servido este video y si fue así, no olvides suscribirte al canal y comparte este video con alguien que esté pasando por este proceso del despertar espiritual y apenas esté empezando.
Sígueme en las demás redes, todos los links van a estar debajo en la caja de descripción. Y recuerda que también estoy dando consultas personales. En el link aparece todo lo que hago en esa consulta personal. Y bueno, doy técnicas de respiración, te ayudo a como una guía. Yo sé que es como paradójico, he dicho que no soy ningún maestro y al final sí es como doy consultas personales, pero yo solamente te doy el permiso para que tú puedas tomar ese poder. Yo solamente te lo recuerdo. Al final tú eres tu propio guía, tu propio maestro. Espero estés muy bien y nos veremos en el próximo video.